este tema de la dinámica demográfica cubana y las medidas adoptadas por nuestro gobierno para enfrentarla. Hemos tenido en la mañana un buen foro debate en el sitio web Cuba Debate sobre este tema y ahora pues llegamos a nuestro programa con la búsqueda de respuestas a las opiniones, a las interrogantes que ustedes nos han planteado a través de las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y las opiniones en nuestro sitio web. Me estarán acompañando, como ayer en nuestro programa, la compañera Martelena Feitó Cabrera, viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Alfredo González Lorenzo, viceministro del Ministerio de Salud Pública, la doctora Enia Rosa Torres Castellano, directora de formación del personal pedagógico del Ministerio de Educación, y el compañero Juan Carlos Alfonso Fraga, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. También, como cada segunda mesa redonda de las que desarrollamos cada semana, está con nosotros hoy miércoles, no jueves como es tradicional, Aixa Evia, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha estado siguiendo todos los debates, las opiniones que ustedes nos han hecho llegar a través de la web. Así que les propongo que nos acompañen en los próximos 50 minutos de programa para abundar más en este tema de la dinámica demográfica del país y las medidas adoptadas por nuestro gobierno. Bueno, les propongo empezar, como hacemos habitualmente en estas mesas, con las opiniones que ustedes nos hicieron llegar a través de las llamadas telefónicas. Diversos temas que apuntaron a varios de los asuntos que abordamos en la mesa de ayer. Escogimos, por supuesto, las más representativas de las opiniones que ustedes nos hicieron. Escuchemos estas llamadas telefónicas. José Manuel Fano Viamonte, resido en Bacuranao, municipio de Guanabacoa. Quería preguntar si se está haciendo alguna evaluación para aumentarle el subsidio a los jubilados. María Teresa González Boyero, el tema que se está tratando hoy en la mesa redonda es muy importante. Yo pertenezco a la tercera edad y creo que la tercera edad todavía en Cuba falta mucho para tener la atención que requerimos. Gladys Rodríguez, soy de Playa. Mi opinión es que debían de ser mayores lugares de casas de abuelos, asilos, que tenga todas las condiciones para un anciano, para esta población que está envejeciendo tan rápido, y no se deje todo para último. Lilian Alonso, residimos en el municipio Playa. En los policlínicos docentes, los geriatras en este momento no van a las casas de los postrados, de los discapacitados. Hay que hacer todo un andamiaje para que ellos puedan ser vistos y trasladar a los ancianos o a los adultos mayores de 80 años, llevarlo a los policlínicos para que sean estudiados, o las consultas o las reconsultas, y esto es un engorro porque hay a veces que no hay posibilidades económicas para los traslados. Bueno, son algunas de las opiniones que ustedes nos hicieron llegar ayer durante el programa a través de la línea telefónica. Tenemos también sus opiniones en la web, las que nos llegaron a través del correo electrónico, y Aixa Evia nos comenta algunas de ellas que tienen también relación con las que escuchamos a través de la línea telefónica. Sí, gracias. Efectivamente, vamos a ver este primer momento de inquietudes de ustedes que llegaron vía web, vía correo electrónico, incluso también, no solo preguntas, también hay propuestas. Por ejemplo, Unit Kingdom se comunica a través de internet y dice: creo que hay un tema muy preocupante dentro de todo esto, y es el de los sueldos, así lo denomina esta persona, que se le brindan a los jubilados. Pues la gran mayoría ronda por los 200 o 250 pesos moneda nacional. Existe en el país la Casa del Abuelo, lugar donde acuden muchos de estos ancianos que se ven en la necesidad de pasar su tiempo en estos lugares. Ahí se les atiende de maravilla, se les da merienda, almuerzo y una comida antes de partir a sus casas. Actualmente se les cobra 25 pesos en moneda nacional, un precio módico, pues le deja algo de dinero para otras necesidades. Hace unos días salió una noticia donde se dice que se le aumentaría el precio a estas casas de abuelos a 180 pesos moneda nacional, y esta es la preocupación de esta persona. Un correo electrónico de Ventura Carballido Pupo pregunta: ¿todos los pensionados que han hecho nuevos contratos, ese tiempo que acumulan les sirve,
o les da derecho a mejorar su chequera? ¿Se le considerará ese tiempo aún cuando se jubiló con el máximo de tiempo? J. Puente nos hace una serie de propuestas. Dice que se tenga en cuenta una legislación con fuerza de ley que ordene jurídicamente el tema de la ancianidad en lugar de tener resoluciones dispersas emitidas por diferentes organismos. Pide un tratamiento jurídico especial a cuidadores de familiares ancianos con enfermedades neurodegenerativas y otras que impidan el desenvolvimiento físico-motor. J. Puente propone además concebir el presupuesto del Estado con incrementos y de manera integral en temas como construcción, confort de casas de abuelos, implementos de salud, entretenimiento, salario de cuidadores y personal especializado. José Manuel, también vía internet, nos dice: uno de los problemas, a mi juicio, más grave es la creciente migración de los jóvenes. Marisabel Rodríguez, desde el municipio Playa, envía un correo y dice: estimo que desde ya se deben ir haciendo cosas a favor de nuestra población anciana, ropa y calzado adecuado para la edad, eliminación de barreras arquitectónicas, que se prioricen en las consultas médicas a los mayores de 65 años, que se mejore su alimentación. Y Antonio J. Martínez hace unas reflexiones muy interesantes y con ellas voy a finalizar este primer momento. Dice: Cuba envejece a un ritmo acelerado, pero lo hacemos sin la base económica necesaria para dar total cobertura a nuestras necesidades particulares. Pero no es solo la economía, precisamos además de una cultura y una ética del envejecimiento de la que carece nuestra sociedad. No podemos ser vistos como una cifra estadística con fines diversos. Los ancianos merecen toda la atención, el amor, la paciencia y dedicación. Uno de los peores enemigos del anciano es la soledad, además del maltrato, y es vergonzoso constatar cómo en no pocos lugares se nos maltrata de formas muy diversas y sutiles. Tenemos que cuidar y respetar esa experiencia acumulada, esa sabiduría, esas vidas que son parte de la historia de nuestra patria. Seremos medidos por la forma en que honremos la sabiduría, la espiritualidad y la esperanza, y seamos capaces de contribuir todos a lograr así una vejez satisfactoria. Hasta aquí, Randy, este primer momento. Gracias, Aixa, por estos comentarios. Bueno, como vieron, son diversos los temas abordados en las opiniones, en las llamadas telefónicas que recibimos en la jornada de ayer y en sus comentarios en la web, los correos electrónicos. Hay varios temas que concentran la mayor atención. Uno de ellos, Marta, tiene que ver con el tema del monto de las jubilaciones, el incremento o no de esas jubilaciones. Sin duda es un asunto que está presente en este y en otros temas de los que hemos analizado en esta mesa redonda. En ese particular, con el tema de las jubilaciones en el país, un posible incremento de esa cuantía, ¿qué se ha estudiado? ¿Qué medidas se han ido tomando en este particular? Buenas noches, Randy, buenas noches a todos los compañeros que se encuentran en sintonía. Aquí nosotros hay un aspecto importante que vale la pena significar en este momento, que es en la modificación que tuvo la ley de seguridad social que se puso en vigor en el año 2009. Y es importante también destacar que esta ley se sometió previamente en forma de anteproyecto a un proceso de consulta en todos los colectivos laborales y tuvo un consenso mayoritario de modificación con el 99,1% de respaldo de los trabajadores de nuestro país. Muchas veces cuando las personas se refieren a la ley de maternidad, solamente la asocian al hecho de que se incrementó en 5 años la edad de jubilación. Nosotros explicamos en el día de ayer que una de las medidas que se habían adoptado en el periodo 2011, había sido con motivo de ese tema del envejecimiento poblacional, la modificación de la ley de seguridad social, porque pasaba un hecho muy importante. Ya esta reducción de la natalidad y ese incremento de la población de 60 años y más había empezado a tener un impacto en la población económicamente activa, o sea, en las personas que se encontraban laborando. Toda vez
que en un proceso constante, en secuencia, de manera sostenida, disminuían los jóvenes que estaban arribando a la edad de jubilación y por otra parte iban incrementando, o sea, los jóvenes que entraban a la edad laboral se iban disminuyendo de manera sostenida y las personas que salían de la edad laboral porque ya cumplían la edad de jubilación se iban incrementando. Y aquí tenemos tres datos. Por ejemplo, en el año 1980 arribaron a la edad laboral 238.547 jóvenes. Esa cifra se redujo en el año 97 a 166.000 jóvenes. Y ya los pronósticos realizados por la Oficina Nacional de Estadística e Información daban que en el año 2020 iban a arribar a la edad laboral 129.000 jóvenes, mientras iban a salir, porque adquirían el derecho de la jubilación, 131.000 personas. O sea, iban a entrar a la edad laboral menos personas que las que iban a jubilarse por propio derecho. Que eso tiene que ver con otra de las interrogantes también que los televidentes han hecho, es que ¿por qué 65 años en la nueva ley de seguridad social para la jubilación? 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. 60 años. Entonces, unido a esto, Cuba tenía una de las edades de jubilación más bajas que existían inclusive en la región y a nivel internacional. Y contradictoriamente tenía, y de hecho tiene, que lo mantiene, una de las edades de esperanza de vida más altas dentro de la región, inclusive a nivel internacional. Eso era una contradicción también que había. Las condiciones físicas, mentales, de salud, en que arribaban las mujeres a los 55 años, los hombres a los 60, eran óptimas. Y realmente nosotros era necesario que, con motivo de ese propio envejecimiento de la población y esa disminución de los jóvenes que arribaban a la edad laboral, preservar esa fuerza de trabajo. Y también había un tiempo en que las personas prácticamente estaban casi al mismo tiempo aportando mientras trabajaban, porque el periodo era 25 años de servicio y prácticamente se mantenían cobrando pensiones 25 años. O sea, la relación de tiempo entre aporte y pensión era prácticamente, y estos sistemas, nuestro sistema, es importante la sostenibilidad en el tiempo desde el punto de vista económico, y era necesario también adoptar esas medidas. Y fíjate que por haber incrementado esta edad en el periodo desde que se aprobó la ley hasta la fecha, 109.274 menos pensionados que si no se hubiera modificado la ley de seguridad social. Y desde el punto de vista económico, 2.585 millones de gastos menos en el presupuesto de la seguridad social. O sea, realmente son cifras que son importantes. Es decir, económicamente era necesario y además también se correspondía con esa capacidad que ya nuestra población tiene en esas edades de continuar aportando en sus trabajos. Ese es un aspecto. Ahora, el otro tema está en que no se puede perder de vista que las pensiones son el resultado del salario de las pensiones. Por tanto, mientras mayor sea su salario, mayor va a ser su pensión y al contrario, viceversa. Ahora, dentro de la propia ley, que vamos a hablar después del incremento que se hizo de las pensiones, dentro de la propia ley se aprobaron un grupo de medidas que tienden a que las pensiones por sí mismas se pudieran incrementar y que los ingresos de las personas jubiladas se pudieran incrementar. En el momento antes de aprobarse la ley de jubilación, usted por 25 años de trabajo se le calculaba a partir del 50% de un salario que no era el total del salario que usted ganaba. Ahí se hacía una fórmula que se conoce en el ámbito de la seguridad social como degresión salarial, y usted el salario lo cogía 250 pesos al 100% y todo lo que excedía de ese monto al 50%. O sea, usted no era exactamente el 50% de su salario, era mucho menos realmente lo que daba ese cálculo de la pensión. Cuando se modifica la ley, una de las primeras cosas que se hace es que se calcula, en primer lugar, por 30 años de servicio, es a partir del 60%. ¿60% de qué? De todo el monto de los ingresos que usted tenga, sin hacer ninguna degresión salarial, y eso hace que haya mayor correspondencia entre el aporte que usted hizo, el salario que usted devenga y el tiempo de permanencia, que por demás también, otra de las medidas que se aprobó,
es que está así puesta en la ley, por cada año que usted labora por encima de los 30 años se le incrementa un 2%. O sea, la pensión, hay mecanismos que hacen que la pensión vaya creciendo. También se amplió el periodo que se toma para hacer el cálculo de las pensiones. Anteriormente eran 10 años, aquí se amplió a 15 años. Eso permite que las personas que a veces al final de su vida laboral no tienen los salarios más altos puedan seleccionar de los 5 mejores años de salario dentro de una gama mayor de tiempo, un periodo mayor, que son estos 15 años. Y hay otras medidas, como por ejemplo el tema del pluriempleo. Si usted trabaja en varios centros de trabajo, en 2 centros de trabajo, en el momento en que usted se va a jubilar, se toman todos los ingresos que usted obtiene por el resultado de los trabajos que usted realiza, que anteriormente eso no se hacía así. Eso es una ventaja que trajo la Ley de Seguridad Social. También se puede percibir más de una pensión a la que usted tiene derecho. Eso favorece, por ejemplo, a las viudas. Anteriormente, usted, si generaba pensión y su esposo fallecía, usted podía optar por la pensión que más beneficiosa. Suya o la de él, pero solo una. Pero solo una. En este momento se unifican las pensiones de la que tuvo derecho la persona que falleció, más la pensión que usted tiene, y permite simultanear. Eso naturalmente impacta en las pensiones. Y también hay un aspecto muy importante que también se previó la ley y así se aplica, es la posibilidad que tienen los jubilados de reincorporarse y simultanear el salario más la pensión, siempre y cuando se incorporen a un puesto de trabajo diferente al momento que desempeñaba. De todas formas, si se determina que se requiere que usted se incorpore al mismo puesto que usted desempeñaba, el Consejo de la Administración Municipal tiene la facultad de hacer la valoración y aprobar excepcionalmente que usted pueda ocupar el mismo cargo. La única sección aprobada es educación. Y hay una forma que no necesita ningún tipo de aprobación, es una vía expedita, que es todos los maestros del Sistema Nacional de Educación, o sea, todo lo que es del MINET. Y hace ya, a finales del año pasado, si mal no recuerdo, también se hizo extensiva esta posibilidad que los profesores de la educación superior también se pudieran incorporar al empleo y en el mismo puesto que ellos devengaban. Esas son formas y mecanismos que hay para incrementar la pensión. Ellos no requieren autorización. Y aquí hay un aspecto que nosotros nos referíamos, porque también en los comentarios que se hicieron por la mañana se hablaba del tema de los ingresos y el salario. Nosotros en primer lugar queremos decir que no estamos ajenos a esta situación. Hay uno de los principios fundamentales de derecho que se establecen en el Código de Trabajo, que es que los ingresos que se obtienen por el trabajo son la vía fundamental para contribuir en primer lugar al desarrollo de la sociedad y para satisfacer las necesidades que tiene ese trabajador, inclusive la familia de ese trabajador. Y ese principio está recogido, está refrendado en el lineamiento 170 de la política económica y social del Partido de la Revolución. O sea, el objetivo que tiene ese lineamiento en su implementación es que realmente el salario tenga el papel que se requiera y que realmente usted con su trabajo pueda satisfacer todas las necesidades y aportar al tema de la sociedad. Lo que pasa también que del salario no es posible tampoco hablar en abstracto. Usted tiene que asociar el salario a temas de productividad, porque mientras los trabajadores no desaten esas fuerzas productivas, que además llevan otros temas, como por ejemplo los temas que están relacionados con la inversión, inversiones que tienen que tender también al uso racional de la fuerza de trabajo, no va a ser posible entonces que las personas se incremente por sí mismos el salario. O sea, hay que desatar esas fuerzas productivas. Y por eso también el día de ayer hacíamos referencia a que ya hay una medida que está dirigida al incremento de los ingresos en el sector estatal. Porque hay un grupo de personas ya importantes que sobrepasan el 1 millón de personas que están en el no estatal, que ya ahí los ingresos son superiores a los que tenemos en el sector estatal. Entonces, en el sector estatal tenemos dos aristas. Una, el sector empresarial, que fueron las medidas que expliqué ayer de flexibilizar, y nos quedaría entonces el sector presupuestado y nos quedaría entonces también los pensionados.
que eso también, si vamos al lineamiento 171, también se habla de la gradualidad en que se van a hacer esos incrementos de pensiones que son costosos. 1.412 millones costó el incremento de las pensiones que se hizo en el año 2005 y 899 millones costó el incremento de las pensiones que se hizo en el año 2008. Y así, en la medida en que el país vaya económicamente siéndole posible, naturalmente se irá, aplicarán los incrementos tal como se hicieron a los médicos, tal como se hicieron a los deportistas en el sector presupuestado, y también se le incrementará en su momento a los pensionados de la Seguridad Social. Así que hay dos caminos a los que el país está trabajando. Uno es a través de la vía de los salarios, el incremento de los salarios. Hacia el futuro, los jubilados recibirán, por lo tanto, más jubilación. Y por el otro, la atención especial que habrá que tener cuando las condiciones estén creadas para a los que ya están jubilados antes de todos estos beneficios, pues que puedan tener un incremento. Y entraría en todo el paquete de reforma salarial que el país necesariamente tendrá que enfrentar, sobre todo en su sector presupuestado, como usted decía. Bueno, que esto es un tema sin duda de mucho interés, responde a dos temas de los que estábamos hablando, el tema de las jubilaciones, el incremento de las jubilaciones. Sin duda el sector de los jubilados es uno de los más impactados por la subida de precios en diferentes servicios y productos del país, y por el otro lado el por qué ese incremento hasta 65 y 60 años de la edad de jubilación de hombres y mujeres en el país. Pero hay también opiniones, Juan Carlos, que me parece importante analizar en esta mesa redonda, que tienen que ver con los factores demográficos, es decir, lo que está influyendo en esa dinámica demográfica que tiene el país. Algunas personas se mostraban insatisfechas quizás porque no se hacía énfasis, dicen algunos, en el tema de la migración, o cuánto puede influir o no la migración en esa dinámica demográfica, en la manera en que se investigan, por supuesto, todos estos fenómenos y cómo a partir de qué se causa. Y también muy valiosa esa opinión del doctor Antonio, nuestro querido antropólogo, sobre esa cultura que debemos tener como sociedad en la relación con las personas de la tercera edad. Sí, bueno, buenas tardes, Randy, a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan. Sí, en efecto, todos estos son problemas investigados, estudiados a través del tiempo. Marta Elena hacía referencia a todo lo que se vio para la edad de 65 años, la experiencia internacional, el procesamiento, los resultados de eso, por ejemplo, qué da la investigación, los censos y las nacionales de ocupación que estamos haciendo, las más recientes, están ratificando la importancia de esa medida. Por ejemplo, el censo dio que más de 360.000 personas estaban trabajando más allá de la edad de jubilación. Y son personas, muchas de ellas de altos niveles de calificación, que han decidido permanecer trabajando porque, bueno, están saludables, actos, etcétera, y otros se han contratado. Es decir, porque tiene beneficio la ley también. Y yo me admiraba muchísimo el otro día en el acto de reconocimiento a los doctores en ciencias de Cuba del pasado año, que un profesor del Hospital Fran Pais con 80 años hizo su doctorado y se mantiene activo operando y manejando su carro. Así mismo es. Y ese, bueno, es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos en sentido, y nosotros tenemos que contar con esa masa de trabajadores que van a sobrepasar ya los 65 años, en el caso de los hombres, los 60 a partir de las mujeres, y ya hay activos. Yo aseguro de que esa cifra debe estar en el orden de los 400.000 personas, un 8 o un 9% de la población ocupada del país. El problema es la inmigración, claro que lo mencionamos ayer, pero no es el problema principal. Ahí se hablaba de alguien que además tiene su criterio y su derecho de expresarlo, y hay varias personas. La inmigración influye en los crecimientos poblacionales, influye en la capacidad de reproducción de una población, pero no es el caso fundamental en Cuba. Inclusive, en la historia migratoria del país, Cuba fue un país de migrantes en el siglo XX, sí, todo el siglo XX, antes del triunfo de la Revolución. Y después del triunfo de la Revolución, los primeros años, las migraciones fueron muy superiores a las migraciones que se han tenido en los últimos años. ¿Por qué no tenían ese impacto? Porque el número de nacimiento era prácticamente más de 2 veces. Claro, años, ¿no? Hubo años aquí en los años 60 y tanto, con 1 millón menos de mujeres en edad reproductiva, y hay que hablar de la mujer porque la mujer
es tan superior que la naturaleza le dio la posibilidad y la responsabilidad de perpetuar la especie. Había más de 1 millón de mujeres, menos de 1 millón, perdón, de lo que hay hoy día. Ahora hay más de 1 millón. Y los nacimientos eran de 260.000, 266.000. ¿Ahora estamos en cuánto? Bueno, hemos tenido años como el 2006, que fue un año de decrecimiento poblacional de 111.000 nacimientos. Menos de la el año mitad. pasado andamos cerca de 123.000. Es decir, menos de la mitad. Entonces, por eso hablábamos de todo este impacto. Claro que impacta, pero no es la razón fundamental. Ni es la razón tampoco fundamental de que la fecundidad haya disminuido. Una cosa es la fecundidad, que es el número de hijos por mujer, y otra es la natalidad. La natalidad es total de nacimiento. Y eso se calcula incluyendo con nosotros, los hombres, personas que están fuera de los periodos reproductivos y demás. Yo quiero, para hablar muy capsularmente, porque hay muchas preguntas que responder. Por ejemplo, aquí hay resultados de investigación. Esto es la encuesta nacional de fecundidad. Está pública, está publicada, está en nuestro sitio de la web. UNAI. Y está esta de envejecimiento poblacional. Es decir, esto se le ha preguntado a la población de una manera representativa. Y hay 2 datos interesantes, para no llenar esto de datos, y ahí quien quiera consultarlo lo puede hacer. Por ejemplo, las mujeres de 15 a 29 años en el 2010, muy reciente, que le preguntaban por la intención de tener hijos en el futuro. Y casi un 82% decían que sí, que iban a tener hijos en el futuro. Eso indica una reserva de fecundidad. Y entonces le preguntábamos las causas por las cuales no la habían tenido todavía, y nos decía, bueno, todavía estoy muy joven, desea estudiar, superarse. Fíjate el orden. Problemas económicos, ahí surgen los problemas económicos, los problemas de vivienda que se han hablado por algunas de las personas. No tenía la pareja que aspiraba. Y problemas de vivienda también. Es decir, una combinación de factores, como decíamos ayer, de satisfactores materiales no solucionados con otros problemas. Porque había algunos comentarios, y todos digo son válidos, porque para eso hacemos el foro de debate, que decían, no hay suficientes nacimientos por los problemas económicos. Y otros decían, si los problemas económicos estuvieran resueltos, hubiera suficientes nacimientos. Entonces los ejemplos del mundo no son así. Europa tiene los problemas económicos, entre comillas, muy resueltos o aparentemente resueltos. Y la fecundidad es por debajo de los nuestros. Y hay países en el área que su desarrollo social está por debajo del cubano y duplican la fecundidad de Cuba. Es decir, que esto es un proceso complejo en que interviene de nuevo, como hablábamos ayer, la fecundidad, la mortalidad y la migración. Y que en el caso de Cuba está presente en un contexto muy específico que se ha hablado en los últimos días y se viene hablando muy recientemente. Hay también, esto es importante precisarlo, hay una modificación a la ley migratoria en el año 2013. Es decir, eso está vigente, se da el derecho a la circularidad, entrar, salir del país. Eso es algo que también está en este tema de la migración, y las personas tienen su derecho a acogerse, a hacerlo, viajar, regresar y demás. Y un tema que quiero también tratar brevemente, que pudiera ser para una mesa redonda, es el problema de la cultura sobre y por el envejecimiento. Ayer se hablaba acá de la cultura gerontológica. Eso es algo fundamental. Nosotros, voy a poner el ejemplo de Cuba, envejecimos mucho más rápido de lo que aprendimos a hacerlo. Es decir, nosotros no hemos tenido tiempo, y por eso la importancia de la investigación también, porque es un proceso, aunque se crea que no es así, novedoso, diferente, distinto. Hay que preguntarle a los adultos mayores, hay que contar con ellos, hay que ver sus criterios, sus expectativas, y entonces hay que crear una cultura de cómo interrelacionarlo con ellos. Nosotros a veces en nuestra vida diaria, por los avatares de la vida diaria, somos muy normativos. Y llegamos a esta hora más tarde de la casa, y el adulto mayor que está en la casa el día entero está ávido de conversar, de intercambiar, y muchas veces uno minimiza ese espacio tan importante de interrelación. Por eso, por ejemplo, las cátedras universitarias de adultos mayores, que también salieron en los comentarios, son tan importantes. Aprovecho para enviar una pequeña licencia a la cátedra del adulto mayor de la Universidad de La Habana, una felicitación, porque próximamente 14 de febrero cumple 15 años, y ahí empezamos a dar clases y ya podemos ser alumnos, ¿no? Es decir, eso es parte de los avances poblacional y de la esperanza de vida del país. Entonces, todo esto, esta situación de la cultura, que también está en los subgrupos que se ha creado, que se refería a Martelena ayer,
y en la difusión. Había una directora de programa que decía, hay que cambiar la difusión. Claro, la sociedad cambia, toda nuestra sociedad, los programas televisivos y demás tienen que adaptarse. Director de televisión, que hablaba sobre Bueno, ese tema. hablaba de eso y yo comparto esa opinión, hay que adaptarlo, hay que verlo. Es decir, toda esta dimensión cultural es trascendental. Y yo diría que en la medida que lo vayamos logrando, en la medida que empecemos la escuela, la familia, todo lo que ayer se explicó y que hoy se puede reafirmar, avanzaremos mucho más en este importante problema. Es la cuestión subjetiva, pero que ayuda a todo el proceso de envejecimiento del que tanto tenemos que aprender, inclusive en la investigación que debemos desarrollar. Un problema de cultura que abarca a todas las generaciones y a toda la sociedad, y en la que tendremos, por supuesto, que poner nuestro empeño también los medios de comunicación en el país. Gracias, Juan Carlos. Este viernes, en la Mesa Redonda, el héroe de la República de Cuba, Orlando Cardoso Villavicencio, en persona. Estuvo casi 11 años preso en cárceles de Somalia, la mayor parte del tiempo sin ninguna comunicación con su patria y su familia. La libertad y los años transformarían todo el sufrimiento en Reto a la Soledad, un libro deslumbrante sobre la condición humana de un patriota cubano. Este viernes, en persona, en la Mesa Redonda. Bueno, otros temas que se abordaron en las opiniones que escuchábamos hace unos minutos tienen que ver con la atención de salud a las personas de la tercera edad. Hay dos temas que pudiéramos analizar ahora, Alfredo, y está en relación, la primera, con los círculos de abuelos y los hogares de ancianos. Hay varias preocupaciones, unos hablan del tema de si son suficientes las instituciones de ese tipo en el país, cómo estimular también incluso los círculos abuelos y sobre todo la participación de las personas del sexo masculino en esos círculos abuelos, y otros que hablan del tema de la atención en la comunidad, cómo garantizar de verdad que el médico de la familia esté presente, que las personas mayores de 65 años tengan cierta preferencia o cierta manera de ser atendidos dentro de las consultas médicas. ¿Qué pudiéramos decir sobre esto? Buenas noches, Randy, a todos los televidentes y radioyentes. Yo me permito, de manera muy breve, hacer referencia a las transformaciones que se vienen ejecutando en el sistema de salud como respuesta a los lineamientos del 6º Congreso de nuestro partido. Estas han estado dirigidas a 3 propósitos esenciales. El primero de ellos tiene que ver a continuar mejorando el estado de salud de nuestra población y en particular los indicadores que indican el mismo. La respuesta a las demandas crecientes de servicios de nuestra población, a su calidad y a la satisfacción del pueblo con ellos, así como la eficiencia y la sostenibilidad del sistema de salud y además garantizando el desarrollo de nuestro sistema, de la red de instituciones, de los servicios que brindamos como respuesta a estas demandas crecientes de servicio. Desde luego, el proceso de envejecimiento del cual hablamos en el día de ayer constituye uno de los retos a los cuales están enfocados estas prioridades. Y la atención primaria de salud, lo señalábamos en la noche de ayer y lo reiteramos hoy, la atención primaria de salud constituye el escenario principal donde se desenvuelve la mayor parte de nuestros adultos mayores, de las personas de la tercera edad, y donde ese escenario, de manera natural, a partir del desarrollo de esta atención primaria de salud, pues brinda las posibilidades de atención a nuestros adultos mayores. Y tenemos como fortaleza el hecho de contar con 10.741 consultorios médicos de la familia y 814 grupos básicos de trabajo. Los grupos básicos de trabajo, recordar que es precisamente un equipo de especialistas, de profesores, que tienen funciones asistenciales, docentes e investigativas y que atienden un número de consultorios. Ellos están en un número entre 1 y 4 grupos básicos por cada uno de nuestros policlínicos, que ascienden a 451 policlínicos en nuestro país. Es decir, que esta red de instituciones constituye una fortaleza que nos permite, desde luego, brindar la atención que requieren nuestros abuelos en ese primer nivel de atención. Desde luego hay un reto que también lo señalábamos en el día de ayer, que es la preparación de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, en materia de gerontología y geriatría. Y aprovecho brevemente para recordar que la gerontología vista como el estudio del envejecimiento como fenómeno natural del ser humano, y la geriatría como la parte que se encarga de estudiar las enfermedades del adulto mayor.
y estos dos campos, en este caso de las ciencias médicas, pues ya venimos trabajando en ello en el marco de estas transformaciones y preparando cada vez mejor a nuestros médicos de la familia, a nuestros especialistas de los grupos básicos de trabajo y, como señalábamos también en la noche de ayer, al resto de los especialistas de nuestras instituciones de salud. No podemos hablar de que se trate de un proceso acabado, es un proceso que está ahora en franca evolución, nos queda todavía mucho por andar y en la medida que avancemos, pues entonces esa atención podrá ser de una mayor calidad, que es nuestra aspiración. Bueno, la práctica principal. diaria va a dar también métodos. Yo creo que hay sugerencias interesantes de lo que dicen las personas, quizás establecer un día o dentro del horario, de la atención, bueno, ver cómo los especialistas en algunos casos tendrán que hacer trabajo de campo, de terreno, como le dicen ustedes, ya en las casas de las personas con discapacidad. Esos son temas que sin duda pueden tener una evolución en la misma práctica que se vaya dando. Eso, cómo vincularlo al tema de las instituciones, que no son suficientes, es la percepción que tengo, Alfredo, ¿no? Efectivamente. Yo quisiera brevemente todavía abordar un asunto que tiene que ver con la respuesta a las demandas de atención en la comunidad y en los policlínicos en particular. Una de las transformaciones que hemos venido ejecutando tiene que ver con retomar y reimpulsar lo que llamamos la proyección comunitaria de las especialidades médicas. No es más que las especialidades que se desarrollan a nivel de los hospitales, en la medida que tengamos un número suficiente, pues entonces están yendo a los policlínicos a ofrecer consulta, algo que conoce nuestro pueblo. Y que incluso en esta etapa se ha venido facilitando a partir de la asignación de automóviles que los trasladan, y esto incluso nos está permitiendo hacerlo con una mayor prontitud, una mayor eficiencia. Dentro de estas especialidades, pues bueno, está la geriatría. Nosotros contamos en el país con 279 especialistas en geriatría. Estamos formando 137 especialistas en estos momentos y en el plan de formación del presente año 2015 deben iniciar 71 especialistas más. Y nos estamos proponiendo en el año 2015 por lo menos llegar al 50%, es decir, a la mitad de los policlínicos, de las áreas de salud, que le llegue la interconsulta de ese geriatra. Desde luego, el geriatra, con sus funciones de asistencia médica y también su función formadora del resto de los médicos, del resto de los especialistas. Y se complementa desde luego con las funciones que desarrollan los médicos de la familia, el GBT y el resto de las especialidades médicas. Como bien señala Randy, se complementa la atención comunitaria con la atención institucional. La atención institucional del anciano que se encuentra enfermo en los hospitales. También lo abordamos en la noche de ayer, y la atención en otras instituciones, como son las casas de abuelo, que están justamente en las comunidades, están en las áreas de salud. Contamos con 251 casas de abuelo y unas 8.000, algo más de 8.000 capacidades. Para el 2015 nos estamos proponiendo incrementar unas 124 casas de abuelo más y unas 4.000 capacidades en ellas, para alcanzar unas 375 casas y entre 12.000 y 13.000 capacidades. Es decir, que el crecimiento de las casas de abuelo y las capacidades estarán dependiendo de las posibilidades que tenga el país en cada uno de los territorios y además de las demandas que existan. Porque también tenemos que decir que hay determinadas comunidades que incluso las casas de abuelo no se completan. Es decir, que todavía tenemos determinadas capacidades que no están cubiertas y que incluso en este momento las estamos trasladando hacia otras instituciones. Y además los hogares de ancianos. Los hogares de ancianos es la institución en la cual pues mantenemos internados de manera generalmente permanente a nuestros adultos mayores. Contamos en el país con 143 hogares de ancianos y 11.136 capacidades. Para el 2015 nos hemos propuesto y trabajamos por abrir 13 hogares de ancianos más con unas 800 capacidades. Y además con una modalidad que ya se viene aplicando, que son las capacidades de atención diurnas en los hogares de ancianos, utilizando incluso determinadas condiciones para la atención, para el cuidado de los adultos mayores en estas instituciones. De manera tal, Randy, que como ves, estamos trabajando en un grupo de medidas que gradualmente, que paulatinamente irán dando respuesta a demandas crecientes de atención
en esta etapa de la vida. Creo que también es bueno eso señalar, no solo ya es toda la reparación y el mantenimiento que se le ha dado a las instalaciones, que ayer se hablaba de eso, sino que vamos a crecer también en instalaciones de ese tipo en el país. Es una respuesta que se le está dando a esta situación. Les propongo escuchar otras de las llamadas telefónicas que nos llegaron en la tarde de ayer y que abordan otros temas importantes, sobre todo que tienen que ver con la natalidad en nuestro país. Les habla Lucía Juárez Tundiol de la zona 1 de Alamar. La situación del decrecimiento poblacional se debe mucho a los factores en que las mujeres para tener un niño lo piensan mucho, porque si no tienes cubierta tu retaguardia, como se dice, no puedes parir, porque el problema que es los trabajos, los horarios, el círculo, y son toda una serie de factores que influyen en que la mujer piense para poder parir, sin contar otros factores económicos y eso, pero bueno, lo primordial es eso. Doctor Rafael Borroto, municipio La Habana del Este. Estimular la participación de adultos mayores del sexo masculino en los círculos de la tercera edad, que actualmente no es mayor del 2%. Marlene Cueva, de aquí del municipio de La Lisa. ¿Por qué en los consultorios médicos no hay habilitado un día para los ancianos, toda vez que somos ya una gran mayoría? Mi nombre es Maite García Romero, soy de la provincia de Matanza, del municipio de Matanza, y creo que es muy largo el tiempo de espera para uno ser atendido en la reproducción asistida. Estoy aprobada por la comisión y aún llevo 1 año y pico esperando y todavía no me han llamado. Yo me llamo Dalis Pérez Riera, soy de Guaro, de Holguín, tengo 9 niños. Tengo 47 años, la niña más chiquita mía tiene 2 añitos. La madre que pueda tener muchos hijos, que tenga muchos hijos, que eso es lo mejor que hay. Es una felicidad tener muchos hijos. Bueno, felicidades, Odari, 9 hijos con 47 años, toda una proeza, ¿no? Una proeza de sostenimiento y también de educación. Pero bueno, hace falta también que las mujeres nuestras aporten más, las familias en general aporten más al crecimiento demográfico en el país. Otros comentarios los tiene Aiza Evia, ahora en la mesa redonda. Bueno, Sandra Ferrer está preocupada porque dice que las mujeres cubanas en su licencia de maternidad solo cobran el 60% de su salario. Dice que con un niño da trabajo con esta cantidad de dinero, imagínese con 2. Y ella plantea que en otros países se estimula monetariamente a las mujeres cuando paren. Ariday propone que en el caso de Cuba se le podría garantizar durante el tiempo de licencia el salario completo a la madre y no un % como es en la actualidad. Screen Marte pregunta, ¿por qué las madres trabajadoras cuentapropistas no pueden tener sus niños en los círculos infantiles? Alexis Jussi está preocupado y dice, ¿dónde están las capacidades en los círculos infantiles para que las madres trabajadoras se reincorporen al trabajo y puedan dejar a los niños en el círculo? Y Armando Cantero dice que debe considerarse que Comercio Interior garantice lo necesario de la canastilla, porque a veces las mujeres están al parín y no tienen que ponerla al bebé, dice Armando Cantero. Hasta aquí, Randy, algunas de las inquietudes de las personas que se comunicaron con nosotros. Bueno, gracias Aiza por estos comentarios, por estas opiniones, creo que son de mucho interés, y me iría directamente a la doctora Enia Rosa. El tema de los círculos infantiles, como usted ve, también es de la atención de nuestros televidentes y radioyentes. ¿Cómo está el tema del otorgamiento de los círculos infantiles? Hablaba preocupaciones madres trabajadoras, preocupaciones de madres trabajadoras en el sector no estatal. Es decir, ¿cómo se están concediendo los círculos infantiles? ¿Qué perspectivas hay incluso en este sentido? Buenas noches, Randy. Un saludo para todos nuestros televidentes y radioyentes, y especialmente nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que por diferentes vías se han comunicado con la mesa y que han abordado los temas que trabajamos en la noche de ayer. Ciertamente en los criterios hay mucha razón cuando se plantea que los círculos infantiles se concibieron desde su surgimiento y así se han mantenido hasta nuestros días para las madres trabajadoras. Yo quiero mostrar que en la resolución ministerial 12 y 13 del año 2012 se regula el otorgamiento a los círculos infantiles. Aquí está el procedimiento a seguir para el otorgamiento de los círculos infantiles, y especialmente
en el resuelvo número en el tercero y en el quinto, que están en la página número 2 y número 3 de este documento, se establece la igualdad de posibilidades de las madres trabajadoras del sector estatal y del sector no estatal para solicitar los círculos infantiles. También uno de los criterios que se plantea en lo que revisamos en la mañana es que madres que no trabajan y que tienen hijos en el círculo infantil. Bueno, en primer lugar, sí existen algunas madres que se le autoriza a tener sus hijos en el círculo infantil y que en un primer momento no trabajan porque tienen una situación social compleja. Situación social que se investiga, situación social que se corrobora, que se comprueba, que es avalada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que entonces a estas madres se le asigna el círculo infantil y se le exige que en un plazo aproximadamente de 3 meses adquieran el vínculo laboral. Por otra parte, queríamos significar que en un primer momento el proceso de otorgamiento lo realizaba el propio Ministerio de Educación, pero como apuntábamos en el día de ayer, el número de demandas es superior a la cantidad de capacidades que tenemos disponibles. Por tanto, es un proceso muy complejo. De aquí que en esta propia resolución se establece que la responsabilidad de establecer las prioridades para el otorgamiento de los círculos infantiles es una prerrogativa que tienen los consejos de administración municipal. Son los que establecen esas prioridades a partir de qué sectores de la economía y de la sociedad y la sociedad, especialmente en su municipio, se consideran que son los priorizados y que no tener un círculo infantil pudieran afectar al mayor número de la población. A partir de esas prioridades, entonces se le entregan las capacidades a los organismos y son los que deciden entonces entre las solicitudes a quién se les otorga. Hoy nosotros en el país tenemos más de 4.000 madres cuentapropistas que tienen sus hijos en los círculos infantiles beneficiados precisamente por la aplicación de estas resoluciones. Yo quería significar, Randy, que hay también unos comentarios interesantes, los que leímos esta mañana y respondimos, que tiene que ver también con críticas que se hacen a personas que tienen hijos en los círculos infantiles y que sus madres no trabajan y no son de estos casos sociales que mencioné anteriormente. Bueno, para este tipo de casos, en primer lugar, plantear que esto es una violación. Es decir, que es para las madres trabajadoras del sector estatal o del sector no estatal. En cada círculo infantil existe un supervisor de matrículas y de chequera que tiene la responsabilidad de cada 3 meses comprobar que las madres se mantienen trabajando. A partir de aquí, en esta última etapa, en el Ministerio de Educación se ha sido muy riguroso en el control. Y en cada visita que se hacen a los círculos infantiles, se muestra el trabajo de esta supervisora. Y cuando se encuentran violaciones, lo primero que se hace es se les retira la matrícula a los niños. Y en segundo lugar, se denuncia la violación ante el organismo que cometió la violación. Por ejemplo, en La Habana, en el mes de diciembre, causaron baja por el concepto de madres que no se mantenían trabajando más de 200. Y en el mes de enero, solo en La Habana, 109 casos. No obstante, nosotros sí queríamos solicitar a todo nuestro pueblo que hacer aseveraciones generales es dañino. Nosotros quisiéramos que se utilizaran las redes que nosotros tenemos de nuestras instituciones de atención a la población y en los casos puntuales que nos los comunicaran, ya sea en las oficinas de atención a la población, en nuestros correos que están ahí en la mesa redonda, para
nosotros poder incidir en cada uno de estos casos y poder tomar las medidas particulares, y estamos seguros que ninguna de estas violaciones van a quedar impunes. Creo que son elementos importantes. Ahí también se hablaba de la estimulación que se está proyectando, además de la existente, a las madres con 2 o más hijos para el ingreso a los círculos infantiles, para la tarifa que tienen que pagar, y hoy se habló de eso también en el foro debate, en Cuba Debate. Hay otra preocupación que salió en muchas de las opiniones, sobre todo de mujeres con deseos de tener hijos, y que hablaban que una de sus preocupaciones es el tema de la canastilla y la falta de canastilla a veces para enfrentar ese proceso de maternidad. Por eso tenemos ahora contacto telefónico con el Ministerio de Comercio e Interior. Ahí está la compañera Luz del Pilar, quien es la jefa de grupo de ventas minoristas de productos no alimenticios del MinSIN. Buenas noches, Luz, y me gustaría que usted nos diera opinión, nos diera datos que ilustren qué perspectivas hay, cómo se va a enfrentar desde el MinSIN esta necesidad, por supuesto, de canastillas para los niños que deben nacer en el 2015 y en adelante. Sí, buenas noches, Randy y el resto de los compañeros. La política de distribución de los módulos de canastilla establece que las embarazadas a partir de las 26 semanas de gestación tienen derecho a adquirir el módulo textil, el módulo de perfumería y un módulo de juguetes y biberón. En este caso, para el 2015, están esos módulos más los colchones para todas las embarazadas, y tiene el derecho de comprarlo en un año a partir que le entregan el documento en la oficina de registro de consumidores donde hizo su inscripción como embarazada. Para el 2015, reitero, está planificado, está asegurado por la industria un total de más de 140.000 módulos y colchones para todas las embarazadas. Bueno, eso teniendo en cuenta las estadísticas que nos daba Juan Carlos, son suficientes para un año y permitirá entonces recuperar también algunas de las deudas que puede haber de 2014. ¿Cómo no? Ahorita se planteaba ahí que había en el 2014 alrededor de 120.000 embarazadas. Nosotros en nuestras tiendas, en la oficina de registro de consumidores, se fueron inscritas en el 2014 127.500 embarazadas, y se atendieron en las tiendas seleccionadas para la venta de estos módulos a 124.000. Y al cerrar el año 2014 existe inventario que garantice que el resto de las compañeras que aún no se han inscrito en nuestras tiendas puedan obtener sus módulos. Es importante decir que durante el año 2014 la cuna y el colchón no fue suficiente para todas las embarazadas. Lo que sí pretendemos que sea en el 2015, como les dije hace un momento. Bueno, muchísimas gracias, Luz del Pilar, por estas informaciones. Yo puedo dar fe reciente del tema de, además, la calidad que va adquiriendo esos módulos que se le está entregando a la población, un esfuerzo que se ha venido haciendo de conjunto del MinSIN y la industria, y por supuesto qué buena noticia que para el 2015 el colchón y la cama, que son imprescindibles, pues se puedan garantizar para todos los nuevos niños que están por venir. Muchísimas gracias por esta colaboración también con nuestra mesa redonda. Me quedan apenas 2 minutos, doctor Alfredo, pero no quisiera irme sin esta interrogante que se hablaba acá del tema de la reproducción asistida, de todo lo que se está haciendo con la fertilización. Algunos hablan de periodos extendidos, de que no es suficiente. ¿Qué se sigue haciendo en ese sentido? Que es la gran aspiración, por supuesto, de muchas familias todavía en el país. Efectivamente, Randy, entendemos perfectamente la preocupación de múltiples parejas en nuestro país en relación a la prontitud con que demandan este servicio, por diferentes razones que de alguna manera aquí han sido señaladas. Y quiero solo referirme a 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, que se trata de una medida de reciente implementación que incluso todavía no la hemos concluido. Como señalamos en la noche de ayer, en el 2015 debemos terminar ya la puesta en marcha de 6 servicios provinciales que están pendientes. Y los que lo han hecho hasta el momento, es decir, los servicios de alta tecnología de Holguín, Cienfuegos y La Habana, que tienen, en este caso González Coro, que tienen funciones regionales, apenas en el segundo semestre del año 2014 comenzaron a funcionar y están en este momento gradualmente incrementando sus niveles de actividad. Y en tercer lugar, señalar que se trata de aproximadamente, como hablábamos ayer, de unas 200.000 parejas que estamos calculando. El pasado año fueron atendidas unas 35.000, quiere decir que gradualmente iremos dando respuesta a esta gran demanda acumulada de atenciones en relación a reproducción asistida, y que además se trata de un servicio de alta especialización que no solo requiere tecnología,
reactivos, recursos, sino que además requiere de experticia, de desarrollo de los profesionales que en estos servicios laboran. Es decir, que una medida también en franca puesta en marcha, que gradualmente irá dando respuesta a esas necesidades que se han acumulado en nuestro país. Bueno, hay sin duda pues mucho interés, por supuesto, por este tema. Dedicamos una vez una mesa redonda, creo que en algún momento, Alfredo, tendremos que volver con este tema acá por el desarrollo que se ha venido alcanzando y, por supuesto, porque noticias como esa que pusimos ayer en la mesa redonda son la felicidad de cualquier familia en nuestro país. Nos quedan otras interrogantes, lamentablemente el tiempo no da para más, las licencias, otros temas. Yo les sugiero que lean también hoy en Cuba Debate el resumen que se ha publicado de las opiniones dadas por nuestros panelistas y otros invitados al foro debate, y que pueden complementar también todas las opiniones que ustedes han escuchado en el día de hoy. Y por supuesto que no será la última vez que este importante tema venga aquí a nuestro espacio. Habrá nuevas medidas, el país está aplicando nuevas políticas y con ellas pues volveremos aquí a nuestra mesa redonda. Le agradezco muchísimo a ustedes por haber estado con nosotros compartiendo con nuestro pueblo estas opiniones, a la población que ha participado durante estos días en nuestra mesa redonda. Y bueno, quiero despedirme con nuestras imágenes del día, que hoy se las dedicamos a esa gran cantante y gloria de la cultura nacional, que es Celina González, quien ha fallecido hoy y que sin dudas, bueno, pues deja una huella tremenda en la cultura cubana. Celina González, nuestras imágenes del día. Buenas noches.